Pues muy buenos a todos. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los ejercicios top, probablemente el ejercicio estrella para muchos atletas, pero ya diría yo directamente que el ejercicio número uno de todo tipo de futbolistas. Digo todo tipo de futbolistas porque la sentadilla adaptada la podemos hacer con niños, con jugadores muy pequeños, incluso no solo jugadores. Una sentadilla la vemos ya un niño de 2 años, de 1 año, cuando se puede levantar, ya está haciendo sentadillas adaptadas, eso sí, pero es que también podemos hacer sentadillas, eso sí, adaptadas con peso, con barras y diferentes tipos, incluso de gomas, adaptadas con jugadores profesionales. Y es que este ejercicio, la verdad es que nos va a ir muy bien si queremos desarrollar el tren inferior, sobre todo músculos o zonas, grupos musculares como cuádriceps, isquiotibial, isquiosural, glúteos. Eso sí, no son los únicos, porque dependiendo qué material utilizamos, gomas, no gomas, diferentes tipos de barras y diferentes movimientos, pues también estaremos trabajando o podremos activar la zona core, gemelos, es decir, muchos otros grupos musculares. Así que en este vídeo voy a hablaros un poco de los beneficios, algunas pequeñas notas y leyendas urbanas que nos han llevado incluso a día de hoy a realizar este tipo de ejercicios con algunos errores, y 4 diferentes tipos de sentadillas que nos van a ayudar muchísimo para mejorar nuestra velocidad, nuestro sprint, nuestra explosividad, tan importantes para nuestro deporte. En nuestra web encontrarás planes de entrenamiento para mejorar la velocidad, fuerza y resistencia específica, además de cursos, mentorías sobre nutrición, planificación, Big Data, fútbol femenino, prevención y muchos otros. alvaromolinos.com, nuestra nueva web de formación para jugadores y entrenadores de fútbol. Existe una grandísima cantidad de tipos de sentadillas, pero aquí vamos a mostrar 4 de las más lógicas, las más interesantes, y luego a partir de aquí podéis variar lo que queráis, ¿de acuerdo? La primera de todas, la que estáis viendo, que es sentadilla de un cuarto. Aquí simplemente flexionamos la cadera y las rodillas mínimamente, aproximadamente unos 30-45 grados, no mucho. La media sentadilla, aquí ya bajamos bastante más, las rodillas pueden estar más flexionadas, aproximadamente un 90%, y hasta colocar los cuádriceps, ¿vale? El fémur paralelos al suelo. Aquí en la sentadilla profunda, como estáis viendo, me pongo una tabla justo debajo de los talones. Si no utilizáis, en este caso, zapatillas de halterofilia específicas y no tenéis mucha movilidad en los talones, pues la verdad es que esto, cuando hagáis este tipo de sentadilla mucho más profunda, os ayudará a, digamos, cumplir esta profundidad, ¿de acuerdo? En este caso va incluso por debajo de la anterior, de la media sentadilla, una flexión de las rodillas completa o prácticamente completa. Y para finalizar tenemos la sentadilla con salto, que prácticamente es como la primera de todas, cuarto, es decir, no se baja hasta el paralelo ni a los 90 grados, pero termina cuando termina el salto, es decir, no hay, digamos, un momento de frenado, o el momento de frenado es cuando estamos haciendo recepción del salto. Con pequeños materiales y pequeñas variaciones alternativas a estas sentadillas vamos a activar de una manera distinta estos grupos musculares. Pues por ejemplo, uno de los ejercicios típicos, las mismas sentadillas que habéis visto, pero con unas bandas en las rodillas, lo que hará es que activemos más la zona de los aductores. En este caso también tenemos sentadillas donde los pies están mucho más separados, más o menos en la misma posición que los hombros, y ahí trabajaremos mucho más o activaremos también mucho más los glúteos. De todos modos, está bien si queréis hacer las sentadillas de una manera a otra para activar un grupo muscular u otro, o tener unos objetivos u otros, pero por ejemplo en este último, si queremos trabajar los glúteos, pues hay otros ejercicios donde hay mayor activación de los glúteos, como el hip thrust. Por lo tanto, sí, está bien utilizar estas bandas, está bien hacer este tipo de alternativas, pero al final saber por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Porque si a lo mejor lo que queremos es trabajar más los cuádriceps y no activar tanto los glúteos, pues está muy bien hacer unas sentadillas, pero si queremos trabajar más los glúteos, pues hay otras alternativas quizá más interesantes. Me cambio ahora de posición y me vengo al suelo para mostraroslo el siguiente punto. A día de hoy no existe una leyenda urbana o leyenda, vamos a decir, de gimnasios, de equipos. Es una leyenda que aún a día de hoy entrenadores, y yo también hace pocos años, 6 o 7 años, aún lo seguía recomendando o lo seguía sugiriendo, pero sin mucho conocimiento, es decir, sin muchos estudios detrás, que ahora sí ya demuestran que no es cierto lo que os comento. Pero seguramente hoy en día muchos entrenadores nos lo siguen diciendo. Cuando realizamos esta sentadilla, bajo un poquito la cámara, la sentadilla, siempre nos decían los entrenadores que nunca debíamos pasar la línea de la rodilla, la que va al suelo, con la punta de los pies. Y en este caso, yo bajando un poquito ya estoy pasando la rodilla. ¿A mí qué es lo que me decían los entrenadores? Pues una de las dos cosas que no hay que hacer. Una de ellas, o que me echara más para atrás, sacara más el culo y perdiera, como estáis viendo, en este caso, el equilibrio, o otra de ellas que flexionara más
en este caso la cadera, metiendo más peso en los hombros y cargando, sobrecargando en este caso los lumbares, algo que se está demostrando que sí, que puede ser contraproducente, que puede ser, digamos, en detrimento de tu salud. Por lo tanto, bajar las rodillas, en este caso, o pasar las rodillas en esta línea no es negativo, pero sí puede ser negativo cargar, sobrecargar los lumbares por meter demasiado peso o flexionar demasiado la cadera. Por lo tanto, vamos a intentar olvidarnos de esta leyenda que no es cierta y se ha demostrado en los últimos estudios. Estos 4 ejercicios van a tener diferentes beneficios. Eso sí, todos van a tener un beneficio en la fuerza, en los sprints, saltos verticales, mejora de la fuerza máxima, ¿vale? Pero sí que se ha demostrado en los estudios que, por ejemplo, las sentadillas menos profundas, aquellas donde hay las primeras que os he enseñado, la sentadilla con salto, el cuarto de sentadilla, aquí a donde simplemente bajas un 30 grados, 45 grados de rodilla, pues son los que mayores beneficios nos pueden ofrecer, por ejemplo, en test de saltos verticales, como el counter movement jump, el squat jump, incluso el drop jump. Incluso también hay beneficios en sprints o test, realizando sprints de velocidad y demás. Cuando estamos realizando sentadillas más profundas, ¿vale? La sentadilla media, o en este caso la profunda, pues ahí sí que tenemos, digamos que una mayor activación de cuádriceps y glúteos y por lo tanto también estamos mejorando más la fuerza máxima. Son ejercicios que nos van a venir mucho mejor para cambios de dirección, que nos van a venir mucho mejor para esa explosividad, esos primeros metros, esos primeras zancadas, pero todo esto hay que adaptarlo, siempre lo digo, adaptarlo a las posiciones, pero adaptarlo a nuestro jugador. Ya sabéis que hay muchos dependes de, pero no me gusta cuando un equipo completo todos hacen el mismo ejercicio o los mismos ejercicios, ¿vale? Sabéis las sentadillas que tenemos, hay de mucho tipo, podemos utilizar más, podemos utilizar otro tipo de barras, otro tipo de movimientos. Con los TRX, con una pierna u otra, hay muchísimas variantes. Intentar adaptarlas a vuestros jugadores. Oye, que este jugador X necesita mejorar estas capacidades físicas, pues voy a hacer la sentadilla de esta manera, con este peso, estos tiempos, esta velocidad. Y ahora este jugador Z pues necesita, digamos que desarrollar estas capacidades, pues voy a hacerlo de otra manera, ¿vale? Intentar adaptarlo lo mejor posible a partir de estos conocimientos y estas ideas que os estoy dando yo. Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado información, como siempre. Al final del vídeo suscribiros al canal, intentar compartir estos vídeos, este canal con vuestra gente para ir creciendo más y más, y nos vemos probablemente una semana con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.